Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, con las violaciones al alto al fuego en Gaza y la apertura parcial del paso de Rafah. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz con Rusia, de la situación de Venezuela, la tensión en torno a Cuba, de la reunión entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Continúa la preocupación por el ICE. La libertad que tienen los agentes anti-inmigración sigue encendiendo alarmas en Estados Unidos. Venezuela recibió el sábado a Laura Dogu, la nueva jefe de la misión diplomática de Estados Unidos. Dos manifestaciones de trabajadores, unos a favor del chavismo y otros opositores, coincidieron el lunes en Caracas para exigir mejoras salariales. El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves un decreto que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a La Habana. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance. A pesar de sus diferencias, ambos líderes mostraron el deseo de dejar atrás las recriminaciones ante cambios clave en la región, como en Venezuela. Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania en la madrugada del martes. Más de una treintena de personas murieron el sábado en ataques aéreos israelíes en Gaza. Irán advirtió el jueves que muchas bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y que responderá de inmediato si Washington cumple la amenaza de atacarlo. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra en Ucrania. El cese de los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que duró una semana, no sirvió demasiado, dado que fallas en el sistema dejaron sin electricidad, calefacción, incluso sin agua a varias ciudades del país, incluida Kiev, y los cortes alcanzaron algunas regiones de Moldavia. El gobierno de Volodymyr Zelensky descartó que se tratara de un hackeo al sistema y afirmó que se había tratado de una falla técnica, al tiempo que el mandatario comunicó que Moscú había cumplido por unos días con su compromiso de evitar atacar infraestructura energética, pero que en su lugar había apuntado misiles y drones contra las redes logísticas. A su vez aseguró que estaban intentando arreglar las fallas urgentemente, pero varios días después había casi 1 millón de personas sin luz solo en la capital. Previamente, Donald Trump había informado que Vladimir Putin había accedido a detener los ataques sobre Kiev por una semana, después de que se lo pidiera expresamente en una conversación que describió como amable y cordial. El pedido del republicano responde a la ola de frío extremo, que en algunas zonas alcanza los 30 grados bajo cero, lo que ya obligó a evacuar gran parte de la capital y otras ciudades como Kharkov. Además, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Washington intentaba crear condiciones favorables para la nueva ronda de negociaciones en Abu Dhabi, que comenzó en los últimos días con la participación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. No obstante, Zelensky ya adelantó que no iban a ceder el Donbass ni la central nuclear de Zaporilla, como exige el Kremlin, y que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que estaban negociando con Estados Unidos tendría que firmarse antes de alcanzar la paz. El sistema energético de Ucrania, severamente golpeado por los bombardeos rusos, sufrió el sábado un apagón que dejó a Kiev sin metro ni agua y afectó el suministro eléctrico en varias zonas de Moldavia. En medio de un invierno severo con temperaturas bajo los menos 15 grados Celsius, cientos de miles de personas enfrentan cortes regulares de electricidad y calefacción. El cierre temporal del metro de Kiev, algo nunca visto desde la invasión de 2022, obligó a las autoridades a usar sus estaciones como refugios hasta que se restableciera la electricidad. El ministro de Energía de Ucrania afirmó el sábado que se había restablecido la electricidad en todas las regiones después de un fallo sistémico. Esta mañana se produjo un incidente técnico en la red. 2 líneas que conectan Rumania con Moldavia y Ucrania quedaron interrumpidas. Las causas del incidente están siendo objeto de una investigación exhaustiva. Por el momento no se ha confirmado ninguna interferencia externa ni ciberataque. Otros elementos indican que las condiciones meteorológicas podrían haber provocado la congelación de las líneas y desconexiones automáticas. Las autoridades atribuyen el incidente a un fallo técnico en las conexiones eléctricas entre los 3 países, aunque no lo vinculan directamente a los ataques rusos. En lo que va de invierno, más de 10 millones de personas en Ucrania han sufrido cortes de energía.
El ministro de Energía, Denis Shmyhal, dijo que falló una línea de 400 kilovoltios entre Rumanía y Moldavia, junto con una línea de 750 kilovoltios que conecta el oeste y el centro de Ucrania. De cualquier forma, unos días después, Rusia dio por finalizada la tregua energética y retomó los bombardeos contra la infraestructura ucraniana, lanzando 450 drones y más de 70 misiles, apuntando a ciudades como Kiev, Kharkov y Sumy, que ya han tenido que evacuar a miles de personas por la falta de calefacción. A su vez, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, denunció que Vladimir Putin había esperado a que las temperaturas bajaran todavía más, hasta los 20 grados bajo cero, lo que le había permitido acumular poder de fuego, y lamentó que se estuviera afectando a la gente corriente en el invierno más duro. Una declaración desmentida por Moscú que dijo que habían atacado empresas del complejo militar industrial y objetivos energéticos utilizados por este. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó para pedir que sus aliados le enviaran más defensas antiaéreas, ya que solo habían podido interceptar 38 misiles, y que se aplicara máxima presión contra Rusia porque, de lo contrario, la guerra no iba a terminar. Y lo mismo opinó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que visitó Kiev y consideró que el último ataque demostraba que Moscú no se estaba tomando en serio el proceso de paz. De cualquier forma, Zelensky afirmó que iba a apoyar cualquier propuesta de Estados Unidos tendiente a una desescalada en las conversaciones que tenían lugar en Abu Dhabi, una cumbre que se vio retrasada unos días por cuestiones de agenda y que abordó sobre todo la cuestión territorial, un tema que no parece tener una solución a corto plazo, más allá de que Donald Trump había asegurado que habría buenas noticias. Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania en la madrugada del martes, dirigiéndose principalmente contra viviendas y centrales eléctricas. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ataque se llevó a cabo con 450 drones y 70 misiles. El ataque aéreo se centró en la red eléctrica de Ucrania como parte de la campaña de Moscú para privar a la población civil de electricidad, calefacción y agua corriente durante el invierno más frío en años. Las centrales térmicas operadas por DTEK, la mayor empresa energética de Ucrania, fueron atacadas por novena vez desde octubre. Kiev, Kharkov, Odessa, Sumy y Vinnytsia fueron algunas de las regiones más afectadas por los ataques, que dejaron al menos 10 personas heridas. Además de los edificios residenciales, también se vieron afectadas infraestructuras energéticas en un momento en que las temperaturas rondan los menos 20 grados centígrados. Una ronda de embates condenada por el gobierno Zelensky. Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia. Y esto demuestra claramente lo que necesitamos de nuestros socios y cómo podemos ayudar. La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida normal son nuestra prioridad. Los ataques se produjeron tras un breve periodo de calma, durante el cual Rusia se había comprometido a no atacar Kiev ni las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que ha provocado críticas por parte del secretario de la OTAN, Mark Rutte, quien acusó al Kremlin de no querer la paz. Y Estados Unidos sigue presionando a sus socios para que paren de comprar hidrocarburos rusos en un intento de dejar a Moscú sin recursos para continuar con la guerra en Ucrania. Y Donald Trump anunció que había alcanzado un acuerdo comercial con la India que contempla la reducción de los aranceles del 25% impuestos al país asiático el pasado abril, llevándolos al 18%, a cambio de que le dejara de comprar petróleo a Rusia y en su lugar importara desde Estados Unidos y eventualmente también desde Venezuela. Trump había aumentado la presión sobre Nueva Delhi el pasado agosto, anunciando un recargo del 25% para algunos productos indios, como represalia por importar crudo de Rusia. Además, el presidente norteamericano dijo que la India se había comprometido a reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos y a adquirir más de $500 mil millones en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón. Trump informó que se había comunicado telefónicamente con Modi, a quien definió como uno de sus mejores amigos, después de que éste solicitara negociar un acuerdo comercial, y destacó que el hecho de que dejara de comprarle petróleo a Rusia ayudaría a poner fin a la guerra en Ucrania, una cuestión que también fue abordada en la conversación. No obstante, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró más tarde que la India no les había informado sobre la suspensión de las importaciones, aunque seguían de cerca las noticias, y le daban mucha importancia a la asociación estratégica que tenían con Nueva Delhi, mientras que el viceprimer ministro Alexander Novak
aclaró que la India no era su único cliente. Fumata blanca entre Washington y Nueva Delhi por una llamada telefónica. Trump y Modi sellaron meses de tensión desde que el estadounidense impuso en agosto unos aranceles del 50% al país de Asia Meridional. Ahora el binomio Modi-Trump es sinónimo de gran amistad, según el jefe de la Casa Blanca. Relación que se explica por la decisión de Nueva Delhi de soltarle la mano al Kremlin. Acordó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y potencialmente de Venezuela. Según su solicitud con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India por el cual Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25 al 18%. El primer ministro también se comprometió a comprar productos estadounidenses a un nivel mucho más alto, además de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos estadounidenses. El primer ministro también se comprometió a comprar productos estadounidenses a un nivel mucho más alto, además de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos. El primer ministro indio, además de replicar los mismos detalles, alabó la figura que se sienta en el despacho oval. El liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales. La India apoya plenamente sus esfuerzos en pro de la paz. Espero con interés trabajar estrechamente con él para llevar nuestra asociación a cotas sin precedentes. Paz y amistad entre ambos presidentes que llegó a uno de sus peores momentos cuando Modi le dio la mano a Vladimir Putin hace tan solo 2 meses. Un acto que según los analistas fue más simbólico que práctico y donde Putin quiso asegurar la exportación ininterrumpida de crudo, algo que Trump interrumpió este lunes por la mañana con una llamada. Y ahora me gustaría ir a Medio Oriente porque Israel continuó violando el alto al fuego al bombardear nuevamente la Franja de Gaza, aunque dijo que había sido una respuesta a una violación previa por parte de Hamás, denunciando que había detectado a 8 personas saliendo de una infraestructura subterránea en el este de Rafah. Las fuerzas de defensa aseguraron que habían apuntado contra miembros de Hamás y la Yihad Islámica en varias zonas del enclave y que habían destruido depósitos de armas, una fábrica y 2 plataformas de lanzamiento. Pero algunos de los ataques se llevaron a cabo en campos de refugiados, dejando por lo menos 32 muertos, la mayoría mujeres y niños. Poco más tarde, Hamás describió la operación como un crimen brutal y denunció un claro incumplimiento de la tregua, destacando la destrucción de edificios residenciales, tiendas de campaña y una comisaría, dejando familias enteras bajo los escombros. En los días previos, Israel había atacado con tanques y aviones a la población civil, matando a 11 personas, incluyendo 2 niños y 3 periodistas, mientras se destaca que el número de asesinatos a manos de Israel ya supera los 500 desde que entró en vigor el alto al fuego. A su vez, había emitido la primera orden de evacuación obligatoria e inmediata de un barrio de la Franja desde el cese de las operaciones militares a gran escala, lo que también fue visto como una muestra del aumento de la tensión. En este contexto, los mediadores, Egipto y Qatar, pidieron moderación para evitar una escalada que pusiera en peligro el acuerdo de paz, y Naciones Unidas también expresó su preocupación. Más de una treintena de personas murieron el sábado en ataques aéreos israelíes en Gaza, según la Defensa Civil, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah. Israel afirmó que los ataques son una respuesta a lo que considera violaciones del alto el fuego, alcanzado en octubre con el movimiento islamista palestino Hamás. La Defensa Civil de Gaza indicó que el saldo de muertos desde el amanecer subió a 32, la mayoría niños y mujeres. Entre los atacados se encuentran edificios residenciales, tiendas de campaña y una comisaría de policía, como informó el portavoz Mahmoud Basal. En el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, una vivienda fue destruida y 3 niñas murieron mientras dormían. El ataque a la comisaría de policía dejó 7 muertos, incluyendo a varios civiles que se encontraban en el lugar en ese momento. Una tienda de campaña que albergaba desplazados en Han Yunis, al sur, también fue alcanzada, lo que resultó en la muerte de 7 miembros de una misma familia, incluidos niños. El ejército israelí defendió los ataques, asegurando que fueron en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, cuando, según ellos, 8 combatientes palestinos salieron de un túnel en Rafah, violando el acuerdo de tregua. Hamás, por su parte, calificó los bombardeos de crimen brutal. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 509 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego. Mientras tanto, el ejército israelí reportó la muerte de 4 soldados en el mismo periodo.
Egipto y Qatar, mediadores en el conflicto, han condenado las violaciones al alto el fuego por parte de Israel y han llamado a todas las partes a moderarse. Tras los bombardeos de Israel, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, denunció que continuaba cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y que lo hacía con el respaldo de Estados Unidos. Además, lamentó la normalización de los crímenes de Israel e instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas. Mientras tanto, los palestinos también informaron que varios de los 15 cuerpos devueltos por el ejército israelí tras el retorno del último rehén mostraban signos de tortura y de extrema brutalidad. El Departamento de Pruebas Forenses informó que los cadáveres estaban desnudos y presentaban heridas de bala y explosivos, lo que no difería de las entregas anteriores. Asimismo, se advierte que la situación humanitaria sigue siendo muy grave, empeorada todavía más por las bajas temperaturas, por lo que incluso Estados Unidos le pidió a Israel que abriera los pasos a la ayuda internacional, pero Israel solo accedió a abrir parcialmente el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, habilitando únicamente el retorno de los residentes de la franja que huyeron en medio del conflicto, tras una autorización previa en materia de seguridad, aclarando que no estaba permitido el ingreso de más ayuda. Por otra parte, Israel le ordenó a Médicos Sin Fronteras que abandonara Gaza antes del 28 de febrero, después de que la organización se negara a entregar los nombres de sus empleados palestinos. Esta medida fue tomada días después de que Israel destruyera edificios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y cortara los servicios de electricidad y agua en escuelas y hospitales, provocando una fuerte condena internacional. El paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza reabrió parcialmente el domingo tras un largo cierre, permitiendo una pequeña esperanza para los habitantes de Gaza. Este paso es el único punto de entrada y salida hacia el exterior que no pasa por Israel, vital para el envío de ayuda humanitaria. Aunque la reapertura es limitada, su importancia es crucial. El COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, precisó que solo los residentes de Gaza podrán usar el paso bajo condiciones estrictas. La apertura no incluye la entrada de más ayuda humanitaria por el momento. En medio de la devastación, los palestinos continúan esperando poder recibir la ayuda vital que tanto necesitan. Mientras la ONU y organizaciones internacionales claman por el acceso humanitario, Israel condiciona la salida y entrada de personas de la Franja de Gaza a una autorización de seguridad. La reapertura del paso ocurre en el marco de una tregua frágil entre Israel y Hamás y en un contexto de tensiones crecientes. La reapertura también debería permitir la entrada a Gaza de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza, encargado de gestionar el territorio durante un periodo transitorio bajo la supervisión de la llamada Junta de Paz, presidida por Donald Trump. En un nuevo golpe a las organizaciones humanitarias, Israel anunció también el domingo que Médicos Sin Fronteras deberá abandonar Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a facilitar la lista de sus empleados palestinos. Por otra parte, Donald Trump se mostró optimista en cuanto a un posible acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, tras asegurar que las autoridades persas querían evitar un ataque norteamericano, mientras que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, informó que estaban avanzando en la creación de un marco de negociación, a pesar de la atmósfera de una guerra artificial creada por los medios de comunicación. Estas declaraciones abren la puerta a una desescalada tras días de amenazas cruzadas, ya que Trump había afirmado que la flota que había enviado a la región ya estaba lista para actuar como en Venezuela y que el tiempo se le estaba acabando. Además, advirtió que un nuevo ataque contra Teherán sería mucho peor que el que llevó a cabo contra la infraestructura nuclear en junio del 2025, por lo que tenían que sentarse a negociar su programa nuclear y llegar rápido a un acuerdo que beneficiara a todas las partes. A su vez, el canciller iraní Abbas Araghchi se mostró dispuesto a nuevas conversaciones sobre el tema, pero agregó que no lo harían en un contexto de amenazas y demandas excesivas, al tiempo que el viceministro de Exteriores, Qasem Gharibabadi, dijo que consideraban más probable la guerra que la negociación, por lo que se estaban preparando para el peor escenario, y que la prioridad sería defender al país atacando las bases estadounidenses en la región. Por último, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, declaró que el despliegue militar norteamericano no los intimidaba y que Washington tenía que saber que un ataque contra su país provocaría inevitablemente una guerra regional a gran escala.
Irán quiere llegar a un acuerdo para evitar una acción militar de Estados Unidos. Así lo estimó el presidente estadounidense Donald Trump, luego de que Irán manifestara su disposición a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y misiles. Trump aseguró el viernes que dio a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nucleares y balístico, sin precisar fechas, mientras Washington refuerza su presencia militar en la región con el despliegue de un grupo de portaaviones frente a las costas iraníes. Iban a ahorcar a 837 personas y les dije, si lo hacen van a pagar un precio como nadie ha pagado antes y se echaron atrás. Lo aprecié, pero están matando a mucha gente, así que veremos qué pasa. Puedo decir esto, quieren cerrar un trato. Trump citó como señal de apertura la supuesta decisión iraní de frenar ejecuciones de manifestantes en un contexto marcado por una dura represión que, según organizaciones de derechos humanos, dejó miles de muertos y reavivó las tensiones entre ambos países. Desde Estambul, el canciller iraní Abbas Araghchi reiteró que su país está dispuesto a negociar, pero solo bajo condiciones que considere justas. Araghchi subrayó que Irán nunca ha buscado armas nucleares y recalcó que sus capacidades defensivas no serán objeto de negociación. La República Islámica de Irán no tiene problema en negociar, pero las negociaciones no pueden llevarse a cabo bajo la sombra de amenazas. Sin duda deben abandonar sus amenazas y cambiar su enfoque para una negociación justa e imparcial, como dijo el señor Trump en su publicación, justa y equitativa. Y la posibilidad de que la guerra sea regional comenzó a movilizar a los vecinos, con Turquía, Egipto y Qatar ofreciéndose como mediadores, mientras que unas semanas antes los países del Golfo también se comunicaron con Donald Trump para pedirle que cancelara una ofensiva que parecía inminente. De cualquier forma, ya comenzaron a tomarse medidas contra Teherán, y la Unión Europea incluyó a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista, acusándolos de haber organizado la represión que dejó miles de muertos tras las recientes protestas contra el régimen. Poco más tarde, los legisladores iraníes se presentaron a la sesión vestidos con el uniforme militar de la Guardia como muestra de apoyo y apelaron a su ley de medidas recíprocas para responder de la misma manera, declarando a los ejércitos europeos como grupos terroristas. A su vez, el presidente de la Cámara, Mohammed Bakr Kalibaf, afirmó que Europa se había pegado un tiro en el pie y la acusó de actuar como sirviente de Estados Unidos, sosteniendo que al obedecer ciegamente a Washington, sus líderes habían vuelto a actuar en contra de los intereses de sus pueblos, al tiempo que calificó a Estados Unidos como un amo que no respetaba a sus vasallos. Asimismo, el ejecutivo iraní también dijo que había sido un error estratégico que avivaba el fuego y recordó que las bases norteamericanas en la región estaban al alcance de sus misiles, mientras que Israel calificó de histórica la decisión de la Unión Europea. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió mantener las negociaciones nucleares con Irán para evitar una crisis con consecuencias devastadoras para toda la región. Irán advirtió el jueves que muchas bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y que responderá de inmediato si Washington cumple la amenaza de atacarlo. El presidente estadounidense Donald Trump había exigido previamente un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, advirtiendo que el tiempo se acaba antes de un posible ataque que calificó de peor que el realizado en junio pasado. La advertencia se produce horas después de que los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaran designar a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Hoy los ministros acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto los pondrá al mismo nivel que Daesh, Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda, quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. La medida europea incluye sanciones a 21 individuos y entidades, entre ellos altos mandos iraníes y líderes de los Guardianes de la Revolución, prohibiéndoles la entrada en la Unión Europea y congelando sus activos. Israel calificó la decisión de histórica, mientras que Irán la consideró un error estratégico que avivó el fuego. Irán afirma que ahora considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas en un gesto de desagravio tras la decisión del bloque de declarar al cuerpo paramilitar de la Guardia Revolucionaria del país como grupo terrorista. La respuesta de Teherán, probablemente una medida simbólica, se basa en una ley de 2019
para declarar recíprocamente a los ejércitos de otras naciones como grupos terroristas. Estados Unidos fue el primer país del mundo en incluir a la Guardia Revolucionaria en su lista de grupos terroristas. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la situación en Venezuela, de la tensión en torno a Cuba y mucho más. No se vayan, ya volvemos.